La filosofía de Sri Bhagavan, el más grande de todos los sabios, se puede resumir en solo 3 palabras. No hay nada. Tan simple y tan supremamente difícil. No hay nada. Todo este mundo que ves, esta fiebre loca de la gente en pos del dinero y la existencia, es solo un pensamiento sin fundamento. No hay nada. Tú, como personalidad, como una pequeña entidad que lucha por sus propios fines egoístas, siempre buscando la llamada autorrealización, no eres nada. Eres como la sombra de una hoja proyectada por la luz de la luna, intangible, insubstancial y de hecho inexistente. Y como la sombra es un fenómeno puramente negativo, no es más que un bloqueo de la luz. Así es el ego y todo lo demás, porque todo va en el tren del ego y es en realidad una parte de él, solo un bloqueo de la luz del sí mismo. Sri Bhagavan nos dice una cosa más. Él dice: sé, solo sé tu verdadero sí mismo. Eso es todo. Ciertamente suena bien, dices tú, pero cuando uno trata de hacerlo, no parece tan fácil. ¿No tiene un método? ¿Método? Bueno, ¿qué quieres decir exactamente por método? ¿Sentarse en el suelo y concentrarse en el ombligo? ¿O respirar por las fosas nasales de forma alterna? ¿O repetir en algún encanto un montón de veces? No tiene ningún método. Todas estas cosas son sin duda buenas para el camino y ayudan a uno para prepararse. Pero Bhagavan no las enseña. Entonces, ¿qué debo hacer? Solo tienes que ser, él dice. Y para ser, debes conocer el yo que es. Para conocer el yo que es, solo sigue preguntando: ¿quién soy yo? No prestes atención a nada, excepto al yo. Mira todo lo demás como basura. Y cuando finalmente hayas encontrado el yo, sé. Todo lo demás es charla, palabras vacías. No hay nada, y ahí se termina todo. No hay método, nada que descartar, nada que encontrar, nada excepto el yo. ¿Por qué preocuparse por otras cosas? Solo sé, ahora y siempre, como fuiste, como eres y como siempre serás. No hay nada. Puedes justamente preguntar: ¿quién quiere este estado puramente negativo? A lo que solo puedo responder: es solo una cuestión de gusto. Sin embargo, ten en cuenta que nunca he sugerido que Sri Bhagavan dijera alguna vez que el estado último tras el que se supone todos nos estamos esforzando sea negativo. Por el contrario, cuando dice no hay nada, es obvio que está hablando de nuestra existencia egoísta actual, que para nosotros es todo. Pero este ser en el que no hay nada debe ser obviamente un estado que es algo. Ese estado es la autorrealización. No solo es algo, sino que es todo. Y siendo todo, lógicamente y filosóficamente, debe ser perfecto. Puedes preguntar:
Si ya somos perfectos y no hay nada más, ¿qué necesidad tenemos de ir a Bhagavan? Y esto me recuerda a una historia sobre mí mismo. Un periodista australiano vino al ashram. ¿Por qué vino? Era un misterio. Dudo que pudiera saberlo él mismo. De todos modos, él vino y en el transcurso de su visita vino a verme a mi habitación. Era evidente desde el primer momento que yo era un tremendo problema para él. ¿Por qué un europeo debería encerrarse en un lugar como este? Estaba más allá de su comprensión. Hizo muchas preguntas, pero ninguna de mis respuestas lo satisfizo. ¿Cómo podrían hacerlo? Sobre todo porque no tenía ni idea de lo que era el ashram o lo que la gente estaba haciendo aquí. Ni siquiera escribo. Entonces, ¿qué hacía aquí? Por fin, ya no podría concentrarse y me preguntó sin rodeos qué estaba haciendo aquí. Ahora había un problema para responderle. Si hubiera tratado de decirle la verdad de lo que había realizado, nunca me habría entendido. Así que poniendo buena cara, simplemente le dije que aquí había encontrado la paz de la mente. Sabía que era una respuesta inadecuada, pero intentaba evitar que hiciera más investigaciones. Me miró seriamente durante unos minutos y luego dijo con compasión: «Oh, ya veo. Nunca me he sentido afligido de esa manera». Todo lo que había logrado hacer era confirmarle en la convicción de que estaba loco. Y no había, después de todo, alguna razón para no creerlo. Aquí me he pasado desperdiciando, diría, media vida buscando algo que ya poseo. Sé que lo poseo también, lo que hace que las cosas parezcan peores. Simplemente sé. Suena tan difícil. Bien, Sri Bhagavan dice que es lo más fácil que hay. Realmente no lo sé. Supongo que todo depende de la cantidad de basura que hay dentro. De todos modos, todos somos diferentes y quizás algunos de nosotros estuviéramos discapacitados al principio. Es cierto que la basura tiene que salir y el proceso de salir está lleno de sorpresas. Todo tipo de vicios ocultos y tendencias malignas empiezan a asomar sus cabezas que uno nunca sospechaba que estaban ahí en absoluto. Pero es todo por tu bien. Bhagavan dice que tiene que salir. Pero deja que salgan. No lo controles. No te entregues a ello. Aquellos que esperan que Sri Bhagavan les dé autorrealización, como si fuera algo tangible, seguramente están tristemente engañados. ¿Cómo puede alguien dar a uno lo que uno ya tiene? Todo lo que puede hacer es ayudar a uno a eliminar la ignorancia que lo oculta. Es como ir a un lago con una copa y sentarse a su lado rezando para que se llene la copa con agua. Puedes sentarte ahí durante 1000 años, pero es cierto que a menos que te inclines hacia adelante y sumerjas la copa en el agua, nada sucederá. Incluso entonces tienes que asegurarte de que la copa no esté llena ya con una gran cantidad de residuos. La mayoría de las copas lo están. Tú dices, si no hay nada, ¿por qué escribir? Sí, ¿por qué? Todo esto puede resumirse en 4 palabras. No hay nada. Sé. Cuando uno comprende esas 4 palabras, se comprende todo, incluyendo a Bhagavan mismo. Entonces, no hay más que decir.
Un día, cuando uno de ellos, los discípulos, hablaba de hacer esto y aquello, Bhagavan le preguntó: ¿por qué piensas que tú eres el que hace las cosas? Esa es la fuente de todos los problemas. Es bastante absurdo, ya que para todos es evidente que el yo no hace nada. El único que actúa es el cuerpo, mientras que el yo siempre es el testigo. Hasta tal punto nos llegamos a identificar con nuestros pensamientos y con nuestras acciones que siempre decimos: hago tal cosa, hago tal otra, cuando en realidad no hacemos nada. Concéntrate en ser el testigo y deja que las cosas sigan su curso. Además, seguirán haciéndose por sí solas. No puedes evitarlo. Esa es la cuestión. Las cosas seguirán su curso. No obstante, Bhagavan enseñaba que, aunque no podemos detenerla, podemos observarla desde la distancia, sin involucrarnos, en calidad de testigos en lugar de sujeto activo. Ese es el propósito de la vida, y en eso consiste la sadhana. Si se me permite, voy a citar unas frases del libro de Davaraya Mudaliar, My Recollection, que trata específicamente de este tema. La única libertad de la que dispone el hombre es la de esforzarse por alcanzar el jnana, que le permitirá dejar de identificarse con el cuerpo. El cuerpo seguirá realizando las acciones que no se pueden evitar debido al karma, pero el hombre es libre de identificarse con el cuerpo y aferrarse a los frutos de sus acciones, o de distanciarse de sí mismo y ser un mero observador de lo que el cuerpo hace. Para alcanzar esta distancia, Bhagavan enseñaba el método de la autoindagación. ¿Quién soy yo? Cuando lo consigamos, veremos que las acciones ya no nos pertenecen, sino que son simplemente necesarias para el funcionamiento de la totalidad. ¿Qué es la realidad? La realidad debe ser siempre real. No es con formas ni nombres. Eso que subyace a las formas y los nombres es la realidad. Subyace a las limitaciones, siendo ella misma ilimitada. No está confinada. Subyace a las irrealidades, siendo ella misma real. La realidad es eso que es. Es como es. Trasciende el lenguaje. Está más allá de las expresiones existencia, no existencia, etc. Solo la realidad, que es la mera conciencia que queda cuando se destruye la ignorancia junto con el conocimiento de los objetos, es el sí mismo real. En esa forma real de Brahman, el cual es abundante presencia de sí mismo, no hay la más mínima ignorancia. La realidad que brilla plenamente, sin miseria y sin cuerpo, no solamente cuando el cuerpo es conocido, sino también cuando el cuerpo no es conocido, es su forma real. El esplendor de la conciencia felicidad en la forma de una única presencia conciencial que brilla igualmente dentro y fuera, es la realidad primal, suprema y bienaventurada. Su forma es el silencio, y los jnanis declaran que es el aspecto final e inobstruible del verdadero conocimiento. Jnana. Sepa que solo jnana es no apego. Solo jnana es pureza. Jnana es la obtención de Dios. Solo jnana, el cual está desprovisto del olvido del sí mismo, es inmortalidad. Solo jnana es todo. ¿Qué es esta presencia conciencial y cómo podemos obtenerla y cultivarla? Usted es la presencia conciencial. Presencia conciencial es otro nombre para usted.
Puesto que usted es presencia conciencial, no hay ninguna necesidad de obtenerla o cultivarla. Todo lo que usted tiene que hacer es desestimar ser consciente de las demás cosas, es decir, del no sí mismo. Si se desestima ser consciente de ellas, entonces solo queda la pura presencia conciencial. Y eso es el sí mismo. Si el sí mismo es presencia conciencial, ¿por qué no soy consciente de ello ahora? No hay ninguna dualidad. Su conocimiento presente se debe a el ego y es solo relativo. El conocimiento relativo requiere un sujeto y un objeto, mientras que la presencia conciencial del sí mismo es absoluta y no requiere ningún objeto. El recuerdo también es similarmente relativo. Requiere de un objeto que recordar y un sujeto que recuerde. Cuando no hay ninguna dualidad, ¿quién va a reconocer a quién? El sí mismo está siempre presente. Cada uno quiere conocer al sí mismo. ¿Qué tipo de ayuda requiere para conocerse a uno mismo? Las gentes quieren ver el sí mismo como algo nuevo, pero es eterno y permanece en él siempre. Desean verle como una luz deslumbradora, etc. ¿Cómo puede ello ser así? No es luz, no es oscuridad, es solamente como es. No puede ser definido. La mejor definición es: yo soy lo que soy. Las escrituras hablan del sí mismo como del tamaño de un pulgar, como de la punta de un cabello, como una chispa eléctrica, vasto, más sutil que lo sutil, etc. De hecho, no tiene ningún fundamento. Es solamente ser, pero diferente de lo real o lo irreal. Es conocimiento, pero diferente del conocimiento y la ignorancia. ¿Cómo puede ser definido en absoluto? Es simplemente ser. Cuando el hombre realiza el sí mismo, ¿qué ve? No hay ningún ver. Ver es ser. El estado de realización del sí mismo, como nosotros lo llamamos, no es obtener algo nuevo o alcanzar alguna meta remota, sino simplemente ser eso que usted siempre es y que usted siempre ha sido. Todo lo que se necesita es que usted abandone su aceptación de lo no verdadero como verdadero. Todos ustedes están considerando como real lo que no es real. Nosotros solo tenemos que abandonar esta práctica por nuestra parte. Entonces realizaremos el sí mismo como el sí mismo. En otras palabras, sea el sí mismo. En una cierta etapa, usted se reirá de usted mismo por intentar descubrir el sí mismo, el cual es tan autoevidente. Así pues, ¿qué podemos decir a esta pregunta? Esa etapa trasciende el vedor y lo visto. No hay ningún vedor ahí para ver nada. El vedor que está viendo todo esto cesa ahora de existir y solo queda el sí mismo. ¿Cómo reconocer esto por experiencia directa? Si hablamos de conocer el sí mismo, debe haber dos sí mismos. Uno, un sí mismo que conoce, otro, el sí mismo que es conocido, y el proceso de conocer. El estado que llamamos realización es simplemente ser uno mismo, no conocer algo o llegar a ser algo. Si uno ha realizado, uno es solo eso que es, y solo eso que ha sido siempre. No se puede describir ese estado, solamente se puede ser. Por supuesto, nosotros hablamos resueltamente de la realización del sí mismo, a falta de un término mejor. ¿Cómo realizar o hacer real eso que es lo único real? Usted a veces dice que el sí mismo es silencio. ¿Por qué es esto? Para aquellos que viven en el sí mismo
Como la belleza desprovista de pensamiento, no hay nada que deba pensarse. Eso a lo cual usted debe adherirse es solamente a la experiencia del silencio, debido a que en ese estado supremo no existe nada que alcanzar otro que uno mismo. ¿Qué es silencio? Ese estado que trasciende el lenguaje y el pensamiento es silencio. ¿Eso qué es? Es silencio. ¿Cómo puede silencio explicarse en palabras? Los sabios dicen que solo en el estado en el cual no surge el rastro del pensamiento yo, el ego, es el sí mismo, el cual es silencio. Solo ese sí mismo silente es Dios. Solo el sí mismo es Jiva. Solo el sí mismo es este antiguo mundo. Todos los demás conocimientos son solamente conocimientos pequeños y triviales. Solo la experiencia del silencio es el conocimiento real y perfecto. Sepa que la multitud de las diferencias objetivas no son reales, sino meras sobreimposiciones sobre el sí mismo, el cual es la forma del verdadero conocimiento. Como los cuerpos y los sí mismos que los animan se observan por todas partes y de hecho son innumerables, ¿cómo puede decirse que el sí mismo es solamente uno? Si se acepta la idea yo soy el cuerpo, los sí mismos son múltiples. El estado en el cual se desvanece esta idea es el sí mismo, puesto que en ese estado no hay ningún otro objeto. Es por esta razón por lo que el sí mismo se considera uno solo. Puesto que el cuerpo mismo no existe en la mirada natural del sí mismo, sino solamente en la mirada extrovertida de la mente, la cual está engañada por el poder de la ilusión, llamar al sí mismo, al espacio de la conciencia, el poseedor del cuerpo, es erróneo. El mundo no existe sin el cuerpo, el cual nunca existe sin la mente. La mente nunca existe sin la conciencia y la conciencia nunca existe sin la realidad. Para el sabio que ha conocido el sí mismo escrutando dentro de sí mismo, no hay nada más que conocer que el sí mismo. ¿Por qué? Porque debido a que el ego, el cual identifica la forma con un cuerpo como yo, ha aparecido, el sabio es la existencia conciencia sin forma. El Jnani, el que ha realizado el sí mismo, sabe que él es el sí mismo y que nada, ni su cuerpo, ni ninguna otra cosa, existe excepto el sí mismo. Para un tal, ¿qué diferencia podría constituir la presencia o la ausencia de un cuerpo? Es falso hablar de realización. ¿Qué hay que realizar? Lo real es como es siempre. Nosotros no estamos creando nada nuevo u obteniendo algo que no tuviéramos antes. La ilustración dada en los libros es esta. Nosotros cavamos un pozo y creamos un enorme hoyo. El espacio en el hoyo o el pozo no ha sido creado por nosotros. Nosotros solo hemos quitado la tierra que estaba llenando el espacio allí. El espacio estaba allí entonces y está también allí ahora. Similarmente, nosotros simplemente tenemos que arrojar todos los samsaras, las tendencias innatas, añejos que están dentro de nosotros. Cuando todos ellos hayan sido abandonados, solo brillará el sí mismo. Si quieres apoyar con el sostenimiento del canal, puedes hacerlo de dos maneras. La primera es a través de nuestro link de afiliados de Amazon, donde al comprar cualquier producto, tú pagas lo mismo, pero nosotros recibimos una pequeña comisión que nos ayuda a seguir creando contenido. Y la segunda es mediante donaciones directas por PayPal, que serán muy bien dirigidas para apoyar con el sostenimiento del canal. Ambos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el silencio.